Ora el sermón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues interesantemente, estimados feligreses, como les digo, estamos en el 8º domingo después de Pentecostés. Lo interesante no es eso, lo interesante es la epístola. Para que le entiendan bien, donde dice: pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. ¿Qué quiere decir dar muerte? Con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo. ¿Qué es dar muerte a las obras del cuerpo? Vean lo que aconseja San Pablo y vean lo que significa la mortificación de la carne. Sin mortificar los 5 sentidos, de no ver cosas que no debemos de ver, no comer de más, no tocar cosas que no debemos de tocar, no caminar con los pies a lugares donde no debemos de estar, no escuchar conversaciones que no debemos de escuchar. Todo eso incluso es mortificar los 5 sentidos. Sin la mortificación, por eso les digo, en el confesionario, en el sermón, como disco rayado, sin la mortificación de la carne, no hay progreso en la vida espiritual y no nos podemos salvar. El alma que esté apegado de más a las cosas terrenales, al mundo, la carne y los engaños del diablo, no van a ir al cielo. Las cosas que ofenden a Dios, tenemos que decir no a nuestra voluntad, a libre albedrío. Decir no voy a ofender a Dios. Y no darle hilo a las cosas que ofenden a Dios. Tenemos que practicar. Esa es una negación, ¿verdad? Que es la mortificación, es lo que tenemos que practicar de la carne, de los sentidos, de la voluntad. Entonces, interesantemente, esa fue la epístola. Yo, ¿verdad? A veces me sorprendo de lo, ¿cómo les diré? Tan bonito que encaja la epístola con el evangelio. Hay una sabiduría ya en la liturgia verdadera católica, en esta misa. Bueno, y en el evangelio nos aconseja San Pablo que tenemos que tener, en otras palabras, que los hijos de la luz, que somos nosotros, se nos duerme la paloma y nos comen vivos. Vean lo que hizo el administrador. Sabía que el amo estaba disgustado con él y lo iba ya a votar. Y para como más o menos quedar bien con los clientes del amo, se puso a reducirle las cuentas. Y por eso le dice, entonces redúcele tu recibo. Ya no es tanto, es menos. Ya no es tanto, es menos. Porque dijo, si me vota mi amo, a lo menos tendré a dónde ir. Porque me porté bien con estos y les reducí la deuda, a lo mejor me dan cabida. Esa es la astucia del administrador. Y bueno, para nosotros, ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? Quiere decir que tenemos que ser caritativos con el prójimo. ¿Verdad? Hay mucha gente necesitada, ¿verdad? Y no ser codos, a dar limosna. Y también ayudar a la iglesia, no nomás con las donaciones, también, ¿verdad? Lo que se ocupa de limpiar afuera y adentro y todo, porque todas esas obras, ¿verdad? Si las obramos con amor a Dios, de ayudar a la iglesia, ayudar al prójimo con limosna, ayudar a la iglesia con limosnas, ¿verdad? Todo eso, si lo hacemos con amor a Dios, nos lo vamos a llevar al cielo. Esos son los tesoros, las buenas obras de caridad. Y entonces, quizás, ¿verdad? Nunca se sabe, se puede voltear el cuadro en la vida. Por ejemplo, un profesor nos platicó de un profesor que él tuvo, que tenía doctorado, bien educado el señor,
y era profesor en una de las universidades, no me acuerdo dónde, en los Estados Unidos. Y el señor sí, ¿verdad? Era buena gente, era caritativo, tenía compasión de los pobres, a pesar de que era un hombre muy educado. ¿Y qué pasó? Llegó el día que la esposa lo dejó por X razón y el señor se volvió alcohólico y terminó viviendo debajo de un puente. Y esos mismos que él ayudaba, entonces lo ayudaron. Y es que en esta vida nunca se sabe, estimados feligreses, ¿verdad? Tenemos que ayudar porque así lo quiere Dios, que seamos caritativos. ¿Para qué almacenamos las cosas, el dinero? Sin nada nos vamos a llevar al cielo, nada. Y luego dice en Eclesiásticos, guarda limosna en tu tesoro y te librará de toda aflicción. Y luego en el libro de Tobías dice, porque la caridad libra de la muerte, y te guarda de entrar a las tinieblas. Y para todos los que la practican, la caridad es una ofrenda excelente ante el Altísimo. Y pues también, ¿verdad? Cuando ofrezcan limosnas, se pueden ofrecer, ya les he explicado, para las ánimas del purgatorio. Se pueden ofrecer para la limosna para las ánimas del purgatorio. Entonces, cuando den a un pobre, le den limosna, ofrezcan esta limosna en una oración personal por el alma de tal por cual, porque las almas del purgatorio, ese es el otro cuadro. Ahorita tenemos que pedir por ellas, por las ánimas del purgatorio, porque algún día vamos a estar en ese mismo purgatorio. Y esas almas que nosotros apoyamos por medio de nuestras oraciones, de las indulgencias, de las misas gregorianas, de las misas para los difuntos, las misas de Requiem, ellos, cuando estemos nosotros en el purgatorio, van a pedir por nosotros. Y es otro ejemplo donde se voltea el cuadro. Ahorita, caridad con las ánimas del purgatorio que ocupa nuestra caridad, que ocupa nuestras oraciones, porque algún día se nos volteará ese cuadro. ¿Y quién pedirá por nosotros? Esas almas que nosotros ayudamos mientras estábamos vivos. Es muy importante, ¿verdad? Porque esto ya no se predica en la iglesia moderna, ya no se escucha, ya no se conoce, y todos se olvidan del purgatorio y creen que cuando se mueren, todos se van vuelo directo al cielo. Y así no funciona. Sencillamente porque la justicia de Dios existe. Nadie entra al cielo sin pagar todo lo que debe por sus pecados. Nadie, por la justicia de Dios. Lo justo es justo. Si en esta tierra nos siguen los del crédito, como se diga, si no pagamos la tarjeta de crédito, si no pagamos la deuda, porque la justicia existe en esta tierra, pero la justicia de Dios es todavía más real. Y a esa no nos escapamos ni en esta tierra ni en el purgatorio. Entonces hay que ir, ¿verdad? Mortificando la carne, haciendo penitencia, rezando por las ánimas del purgatorio, ¿verdad? Ofrecer comuniones reparadoras para ir reparando nuestros pecados, abonando poco a poco. Y bueno, ahora cambiando de tema, pues bueno, es otro sermón que me pesa, pero pues yo no invento estas cosas, ni mucho menos las provoco. Y yo no soy el que está fuera del calcetín aquí, yo no estoy fuera de la iglesia. Entonces, un teólogo muy bien conocido, destacado, del
del León XIV escribió un artículo en el Observatorio Romano, que es el Observatorio Romano. Es el periódico del Papa. Así se llama, para que se aprendan eso. El Observatorio Romano, el Observador Romano, es el periódico del Papa. Y ha hecho el periódico del Papa ya por muchos años. Incluso todos estos cambios malos, cuando se hicieron, fueron anunciados en ese mendigo periódico y desparramaron mucha falsa información. Y por eso cayeron la gente, los obispos, los sacerdotes en tanto error. Bueno, ese periódico todavía existe y es el oficial, el periódico oficial, ojo, oficial del Papa, oficial. No porque digo yo, es el oficial periódico del Papa. Y dice el teólogo en ese periódico papal que el Génesis no contiene ni a Satanás ni el pecado original. Y eso es donde a mí me prenden un fósforo. Porque ¿quién dice verdad? Acuérdense, esta gente perdida que apunta el dedo y que dicen que nosotros no somos católicos, cuando ellos están pero bien desviados y ni saben, como les dije el sermón pasado, ni saben en qué están ensartados, pero piensan que es católico. Entonces, este teólogo sostiene que la interpretación de la caída de Adán se basa en un error de siglos. Entonces, la Iglesia Católica por siglos se equivocó en la manera en que interpretó la caída de Adán. ¿Cómo va a permitir el Espíritu Santo cosa semejante? Esa es una estupidez decir eso, para dañar la fe. El propósito es que pierdan la fe. Ese es el propósito. Por eso estamos aquí y no allá. Porque vamos y tenemos que mantener la fe. Y luego, tal afirmación cuestiona los fundamentos mismos de doctrinas católicas, como el pecado original, la redención del hombre, que es la muerte de Cristo en la cruz para redimir, rescatar la humanidad. Negar la caída de Adán y decir que es una mala interpretación, niega eso y niega la necesidad también de los sacramentos y la misión de la iglesia, que es la salvación de la iglesia. La salvación de las almas, estimados feligreses. La salvación de las almas. Entonces, negar la existencia de Satanás y del pecado original hace que la salvación de las almas parezca cosa absurda. ¿Cómo puede ser, estimados feligreses? ¿Cómo podemos estar convencidos que los que están en Roma, los usurpadores, son católicos y que tienen la fe católica? Vean los hechos. Por eso no se metan en esas iglesias. Es otra religión que no agrada a Dios. Se nombra católica, pero es católica de nombre solamente porque la doctrina es necesaria. Tener otra doctrina que no es católica, ya valiste cacahuate. Como les digo al principio, les vuelvo a repetir, negar un solo principio de la santa religión católica, negar un solo principio, causa que una persona cese de ser católico. Entonces a mí que no me vengan a decir que soy un protestante, que soy un satanista, que no soy católico, porque ellos están extremadamente equivocados en una ceguera satánica.
que es parte de la apostasía. Y bueno, lo mismo ocurre con los sacramentos. Sin el pecado original, incluso la encarnación carece de sentido y la redención de la humanidad resulta ridícula. Entonces, 3 veces al día, desde las 6 de la mañana, estamos yo y el hermano como tarugos, rezando el Ángelus para honrar la encarnación que nos dio la redención. Si no es por la encarnación, no hay redención. Por eso nos levantamos a las 6, a las 12, a las 6, para honrar la encarnación que hizo posible nuestra salvación. Y somos unos tarugos para este Roma apóstata. Bueno, sin embargo, los modernistas pueden afirmar estas cosas mientras León XIV mira y le hace la vista gorda. Se pone a excomulgar a los que son realmente católicos a su propio teólogo modernista, hereje, que niega principios de la religión católica. Nada. ¿Cómo puede ser eso, estimados feligreses? ¿Cómo pueden seguir convencidos que lo que está allá es católico? Que los que están en Roma son católicos. Yo no entiendo. Y bueno, este teólogo modernista reduce a Adán y a Eva a un simple mito, haciendo que la propia existencia de la iglesia parezca absurda. Y ese es uno de los errores de los modernistas. Por eso les tiro a los modernistas. Yo sé lo que hago, así fui formado, porque de ahí empieza el pleito con la herejía de los modernistas. Y gente se me ha salido porque son cabezones y no entienden. ¿Por qué digo? Porque los modernistas, la primera cosa que atacaron, y si no me creen, lean la encíclica de San Pío X, Pascendi Dominici Gregis. La primera cosa que atacaron fueron las Sagradas Escrituras. Niegan los primeros 3 capítulos de Génesis y dicen que son un cuento, un mito, que no son históricos. Y la iglesia dice y enseña, ya ha proclamado, que el que dice que los Génesis no es histórico y que niega que es historia verdadera, es hereje, es modernista. Porque los primeros 3 capítulos preparan el camino para la redención de la humanidad. Por eso es necesario aceptar el libro de Génesis como verdadera historia, como la palabra de Dios, verdadera, inspirada por el Espíritu Santo, infalible, quiere decir sin error. La Biblia no contiene errores. La Biblia no es un libro de metaforías, como se diga. Y bueno, ¿cómo puede el Vaticano publicar tales cosas si es católico? Y al mismo tiempo sostener que no existe un verdadero estado de emergencia en la iglesia. ¿Verdad? Y es que sí hay un estado de emergencia. Es una crisis de fe, porque la iglesia está en una apostasía masiva. Entonces, por esta necesidad, que es verdadera, ustedes tienen que acudir a mí y los feligreses que buscan la fe católica verdadera y a un sacerdote católico verdadero que no les enseñe herejía. Tienen los demás, la otra gente tradicional, que acudir a donde haya un sacerdote católico. Y lo mismo con ustedes. Y esta necesidad
suple la autoridad, suple la jurisdicción para que yo los absuelva de sus pecados, para que los case si tengo que hacer un matrimonio. Porque la iglesia está en una crisis y el que lo niega es un avestruz con el pico metido en la arena, negando la realidad. Y mire, ya para cerrar, y es que esto sí me da mucho coraje, pero es que parece que cada semana es una tontería nueva del Vaticano. Es increíble. Bueno, los voy a dejar para que mediten bien. Las palabras de San Atanasio, que fue un santo en el cuarto siglo de la iglesia, o sea, en el año 300 y tanto, 300 y pico, cuando mayor parte de la iglesia católica estaba oprimida, usurpada por los herejes arianos. ¿Quiénes son ellos? Son los que negaban la divinidad de Cristo, o sea, de los mormones y testigos de Jehová del año 300. Esos son los arianos. Niegan que Cristo es verdaderamente Dios. Esos son los arianos. Pues en el año 300 y pico, porque nada se repite, no hay nada nuevo bajo el sol. La iglesia mayor parte estaba infiltrada por los arianos que negaban la divinidad de Cristo. Y votaron a los católicos fuera de la iglesia, y los católicos entonces tenían que oír misas en casas. Suena medio semejante. Es que no hay nada nuevo debajo del sol. Y entonces esto dice San Atanasio, porque él sufrió eso en esa época. Que Dios los consuele, le dice a sus feligreses. Lo que les entristece es el hecho de que otros han ocupado las iglesias por fuerza, mientras que ustedes permanecen fuera durante este tiempo. Es cierto que ellos poseen los edificios, pero ustedes poseen la fe apostólica. Ellos pueden ocupar nuestras iglesias, pero están fuera de la verdadera fe. Ustedes permanecen fuera de los lugares del culto, pero la fe habita en su interior. Vean, parece que nos escribió esto nosotros. Consideremos qué es más importante. ¿Qué es más importante? ¿El lugar o la fe? ¿Qué es más importante? Obviamente, es más importante la verdadera fe. ¿Quién ha perdido y quién ha ganado en esta lucha? ¿Aquel que conserva los edificios o aquel que conserva la fe? Ciertamente los edificios son buenos cuando en ellos se predica la fe verdadera y apostólica. Los lugares son santos si todo lo que ahí sucede se realiza de manera santa. Dichosos ustedes que permanecen dentro de la iglesia y gracias a su fe, y que se aferran firmemente a los fundamentos de la fe recibida de la tradición católica apostólica romana. Y aunque una envidia desfrenada haya intentado tambalear en diversas ocasiones, no lo ha logrado. Vean los comentarios que les hacen para que tambaleen, para que duden. Se los tienen que pasar por las narices como un papel de Kleenex. Nadie prevalecerá jamás contra su fe, amados hermanos, y creemos que Dios nos devolverá nuestras iglesias algún día. Algún día.
Así pues, cuanto más violentamente intentan ocupar los lugares de culto, más se separan ellos mismos de la iglesia. Afirman representar a la iglesia, pero en realidad son ellos quienes se autoexpulsan de ella y se extravían. Ellos están fuera. Que tengan todos sus edificios, su Saint Francis, su Inmaculada Concepción, Inmaculado Corazón, pero de católicos tienen 0. Si la Iglesia Católica les mordiera la nariz, no la reconocen, porque no la conocen. Solo conocen a la ramera. Aunque los católicos fieles a la tradición quedarán reducidos a un pequeño rebaño. ¿Ves lo que dice el santo? San Atanasio. Sin embargo, el pequeño rebaño constituye la verdadera Iglesia Católica de Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.